Bueno, y arrancamos con el primer día en Frankfurt, después de hacer una larga caminata, hacer primero el registro y hacer una larga caminata para llegar hasta aquí, al pabellón 4.0, donde está el Frankfurt Studio. Hoy vamos a estar mucho tiempo aquí en este pabellón, porque en el Frankfurt Studio justo hoy se concentran muchas de las charlas y capacitaciones sobre audio. Ahora vamos a escuchar en 10 minutos la primera, que va a ser no específicamente sobre audio, sino sobre el comportamiento de los lectores en Europa. Va a incluir seguramente información sobre audio, pero siempre es interesante saber cómo leen, cómo se comportan, qué compran nuestros clientes. Vamos a entrar al estudio ahora y para escuchar esta próxima charla les pido que me acompañen, así la conocemos. El miércoles en el Frankfurt Studio tuvo muchas charlas sobre audio. Estuvimos presentes en todas ellas para poder aprender y compartir las tendencias o los datos que nos brindan los expositores. Una de las charlas donde recibimos mayor cantidad de información fue en la charla que dio Niklas Sandin, el CEO de BookBeat, la empresa sueca de audiolibros que está presente en todos los países nórdicos, también en UK y en Alemania. Niklas compartió muchos datos, muchos porcentajes, pero algunas cuestiones que por ahí vemos también en otros mercados se vieron también reflejadas en su presentación. Por ejemplo, una de las cosas que comentó es que lo que más se escucha es backlist dentro de la plataforma de BookBeat. Otra de las cuestiones también es que mostró con datos que los editores que tienen tanto backlist como novedades son los que más se escuchan. O sea, si nosotros apostamos a empezar con audiolibros y solo queremos poner, no sé, un audiolibro o dos de las novedades, podemos tener suerte y podemos, qué sé yo, tener esa suerte de que uno de ellos funciona muchísimo y tenemos éxito. Pero va a ser una casualidad. Realmente los datos nos dicen que hay que tener un poquito de los dos, novedades y backlist, pero de más de 6 o 7 meses, no un backlist de muchos años. Niklas comentaba que solo el 26% de las escuchas son de libros que se publicaron hace 3 años. O sea, que se publicaron en audiolibro. No significa que por ahí sea un backlist en papel, un libro que ya tiene varios años, pero es nuevo en audiolibro. Eso se considera una novedad para el formato. Otra de las cuestiones que nos pareció súper interesante es que compartió porcentajes de finalización del audiolibro según el tipo de libro, según la categoría. Los libros de no ficción tienen como máximo un 30% de finalización de promedio. Siempre estamos hablando de promedio, ¿no? Dentro de los libros de ficción hizo una diferencia entre los libros que son sagas, que son series, que siguen un personaje o que siguen una historia, y los libros que son solo ese libro y no tiene otro universo alrededor. El porcentaje de finalización de los libros que son sagas es altísimo, es más del 90%, es un porcentaje súper alto en promedio para la finalización. Y en los libros que no son sagas es un poquito menos, pero también, o sea, la ficción lógicamente tiene un porcentaje de finalización mucho mayor que la no ficción. Esto no significa que los libros de no ficción no puedan ser exitosos, porque lo que se mide en realidad en las plataformas de suscripción es la cantidad de minutos escuchados. No importa si mucha gente solo escuchó los primeros 3 capítulos. Esto no tiene que ver con los ingresos que podamos llegar a tener, pero sí es bueno tener en cuenta este comportamiento para tomar las decisiones correctas. En otra de las sesiones del miércoles en el Frankfurt Studio, que estuvo dedicado 100% a audio, escuchamos a Lee Sharrit de Audible, que ya lo habíamos escuchado en el Summit de New York en septiembre, pero esta vez compartiendo datos sobre Audible Compass, que es la encuesta que hace esta plataforma entre todos sus usuarios. Los datos son alentadores, como todo lo que venimos escuchando sobre audio en estos últimos años y sobre todo en esta feria de Frankfurt. La mitad de los audiolectores se reconocieron como usuarios frecuentes de la plataforma y casi un 30% dicen que escuchan todas las semanas y algunos diariamente.
La principal motivación que tienen para escuchar audiolibros es entretenimiento, educación y también para relajarse. La encuesta también revela que los usuarios de Audible son lectores. Casi el 80% de los encuestados dicen que leyeron por lo menos un libro en el último año. Esto nos muestra algo que venimos viendo, que es que estas plataformas dedicadas de audiolibro como Audible, Storytel, Everand, estos que son específicamente para leer o escuchar, sus usuarios son mayoritariamente lectores que quieren sumar lectura. De hecho, en esta encuesta también ellos dicen que valoran mucho que el audiolibro les permite sumar lectura. Y después tenemos las otras plataformas que son de música o otro tipo de contenido que lo que hacen es sumar audiencia, porque en esas plataformas la mayoría de los audiolectores no han leído libros o no eran usuarios de libros o de audiolibros anteriormente. Luego comparó el comportamiento de los audiolectores en los distintos países de Europa donde Audible está disponible. Se parece mucho el comportamiento respecto de géneros o de cuándo escuchan, pero la mayoría de los españoles dicen que prefieren escuchar con auriculares, lo mismo que en Francia, a diferencia que quizás en algunos otros países que también escuchan en otros dispositivos. Respecto a los géneros, la mayoría de los españoles dicen que misterio, crimen es su género favorito y un 40% aman la historia, pero en realidad es más que nada la novela histórica. También nos llama la atención que el 70% de los audiolectores eligen para escuchar una historia original, lo que nosotros llamamos audio first. Estas historias que fueron pensadas y escritas para ser escuchadas. Finalmente comentó algunas innovaciones en la app que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de usuario. También comentó la experiencia de lanzamiento en Brasil y cuáles son las características del nuevo modelo de regalías para editores.